Amén. Amén. Romanos capítulo 3. Estamos ahí. Romanos capítulo 3. Estos primeros capítulos, capítulo 1, capítulo 2 de Romanos, ¿cierto? Estamos frente a un tribunal en donde se está imputando la culpabilidad del hombre. Y ya hemos avanzado y podemos decir que el hombre es hallado culpable. Es culpable. Y Pablo está dando una cátedra en cuanto a la culpabilidad del hombre y está manifestando esa culpabilidad tanto a los gentiles como a los judíos, ¿ya? Y ahí nosotros no nos podemos quedar exentos. ¿En qué sentido? Nosotros ya no estamos bajo la ira, no estamos bajo la condenación, sino que ya tenemos la vida eterna, pero no obstante, tenemos una tarea que hacer, ¿ya? Obviamente la Biblia está dirigida a tres tipos de personas. En este caso, Pablo está hablándole a los gentiles y le está hablando a los judíos. Qué interesante porque particularmente a los judíos era, si hablamos de religión, era la religión en ese tiempo ¿cómo se puede decir? Como si se hablaba de una religión monoteísta y una religión que todos miraban, era la religión judía. En ese entonces. Y si hablamos de cultura y sapiencia y de saber, ¿quiénes? No habían otros como los griegos, o sea, los gentiles. Imagínense. Pero, entre paréntesis y aparte, a un lado está la iglesia. Y ahí en esa parte estamos nosotros. Por eso cuando estas palabras tan duras del capítulo 1 y capítulo 2, en donde Pablo muestra la depravación del hombre, nosotros no debemos de sentirnos mal porque no debiera de afectarnos porque nosotros ya no estamos bajo esa condición. Ya la palabra puede ser bastante dura, pero no debemos de mirarlo de esa perspectiva porque esa palabra no es para nosotros, no es para la iglesia, porque no somos judíos y ya tampoco somos gentiles también la razón de que no somos judíos, pero ahora formamos parte de una familia mucho mejor, que la familia de Dios. Acá tenemos la cena. Por delante sigue siendo esta una cena de la corte judicial, en donde el hombre es el imputado y el justo juez es Dios. ¿Y quién está presentando los cargos, siendo inspirado por el Espíritu Santo? Este gran hombre llamado Pablo. Miren qué interesante porque quedamos en el capítulo 3, ¿cierto? La semana pasada. Voy a leer del versículo 1 para que retomemos, ¿cierto? Que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Primer beneficio de los judíos. Pero para cada beneficio, para cada cosa, los judíos que tenían una excusa. ¿Ya? Versículo 2. Mucho tienen de ser favorecidos, ¿cierto? En todas maneras, primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, versículo 3. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios el mundo? ¿Se acuerdan que los judíos decían, bueno, entonces si Dios se va a beneficiar de mostrar nuestro pecado, ¿cierto? Entonces mejor pequemos para que Dios nos premie. Imagínense, para cada cosa tenía una excusa. Versículo 6. En ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que nos vengan bienes? Imagínense. O sea, nos vamos a detallar, nos vamos a explicar porque lo explicamos la semana pasada, pero sí, ahora... ¿Está apagado? ¿O falta el...? ¿Se escucha atrás, cierto? Sí. Yo creo que le falta volumen. Y ahora seguimos en el versículo número 9. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pablo, ¿cierto?
¿Qué dice? ¿Por qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿En qué persona está hablando? Pablo, ¿en qué persona está hablando? ¿En primera, en segunda, en tercera persona? Cuando dice somos, bien, en primera persona. Ahí le fue mal el lenguaje. Está hablando en primera persona, él se incluye. Él se incluye. ¿Por qué se incluye, Pablo? ¿Por qué se incluye acá? Porque particularmente Pablo también era judío, pero tomado por la gracia y hecho un hijo de Dios perteneciente a la iglesia. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, y acá está, si quiere usted subraye su Biblia, que debería hacerlo, que dice que todos están bajo pecado. ¿Quiénes? ¿De quiénes hemos estado hablando todos estos capítulos, todos estos versículos anteriores? ¿De quiénes? Gentiles y judíos. O sea, todo el mundo está bajo pecado. Bajo pecado. Y el apóstol Pablo dice que nosotros los judíos somos mejores que los demás. ¿O los gentiles son mejores? ¿O los judíos son mejores que los gentiles? Porque venimos de nuestro padre es Abraham. Porque somos los monoteístas de esta generación. ¿Somos mejores que ellos? Claro que no. Y así también nosotros debiéramos de considerarnos mejores que los que no son cristianos. ¿Sí o no? No, claro que no. Porque nuestra salvación, lo bueno que hay en nosotros no descansa en nuestros méritos, no descansa en nuestras obras o lo que podamos hacer, sino que descansa en la figura de Jesucristo. ¿Ya? Primer punto, el pecador, el impío, el hombre sin Dios, no está en una buena situación. Y esto es lo que debe de generar compasión de parte de nosotros. Compasión. Pero también a la vez siempre estar reflexionando si es que nuestra salvación o si es que verdaderamente somos hijos de Dios. Siempre, y aunque le moleste, siempre lo va a escuchar de mí. ¿Por qué? Porque es mi labor. Es mi labor predicar el Evangelio, hablar del Evangelio, hablar de Cristo, ser constantemente estar hablándole a la iglesia acerca de aquello. ¿Por qué? Porque incluso yo debo examinar mi vida para ver si está conforme a lo que dice la Escritura. El pecador no está en una buena condición, no está en una buena situación, así como nosotros lo estuvimos algún día. Porque dice que todos están bajo pecado. Romanos capítulo 3 se trata de la conclusión de esta acusación en cuanto al hombre pecador. Y aquí en este versículo vemos esta conclusión. Aquí aparecen los cargos que se le imputan al hombre. ¿Y qué dice? No somos mejores, los judíos no son mejores que los gentiles. Porque dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Hemos presentado la evidencia. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es su condición? Depravada. Depravada. Quedó sumamente clara la condición y el pensamiento y qué es lo que hay en el corazón del hombre. Y dice, termina diciendo que todos están bajo pecado. Sentencia final. El hombre es imputado, la humanidad es imputada y hay un claro veredicto. El hombre está bajo pecado. Somos pecadores. No merecemos nada de Dios. Este Dios, 3 veces santo. Nosotros, los cristianos, somos mejores que ellos, que los que están bajo pecado, que los que están en esta situación somos mejores que ellos. Claro que no. Claro que no. Miren el versículo 1. ¿Qué dice? Recordemos. Romanos capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la incircuncisión? La circuncisión, perdón. Y el versículo 4. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. ¿Y qué dice acá? Y todo hombre mentiroso. Todo hombre mentiroso. O sea, nosotros los cristianos no somos mejores que ellos. No nos consideremos mejores que ellos. O no nos consideremos ser parte de una élite espiritual. Porque yo soy hijo de Dios, ya no
no me junto con los pecadores. Es ahí donde está la mies. Es ahí a donde tenemos que ir, porque de ahí nos sacó el Señor. Y aún así, el Señor nos sacó desde esa condición, y aún así seguimos pecando, ¿no? Sí, seguimos pecando. Por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos la oración, por eso necesitamos de las oraciones de nuestros hermanos, por eso necesitamos a Dios cada día al despertar y al acostarnos. No podemos distraernos. Velad, dice la palabra, ¿cierto? Velad. El Señor cuando sube a los cielos hacia el Padre dice que estén velando. Porque así como Él partió, algún día volverá. Y todo dice que Cristo volverá otra vez por nosotros. Volverá por la iglesia. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Durmiendo? ¿Cómo? Qué triste la escena, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz. A puerta de ir a la cruz. Y le dicen a los discípulos, ¿qué les dice? Ustedes, mientras, oren. Velen. ¿Y qué pasó? Se durmieron. Y nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo si el Señor estaba a punto de... Era el clímax de toda la humanidad? ¿Y los discípulos qué hacían? ¿Qué hicieron? Dormían. ¿Pero cómo? ¿Acaso la iglesia no hace lo mismo? ¿Acaso la iglesia hoy no duerme? ¿Acaso la iglesia hoy no hace lo que debe de hacer? Claro que sí. Por eso no nos consideremos mejores que otros. Muchos miran a Pedro cuando se hundió en el mar, en el agua, ¿cierto? Pero tenemos esa conciencia, ese pensamiento tan negativo en la vida que vemos lo malo. Pero ¿quién recuerda que fue el único que caminó por sobre las aguas? El único hombre, aparte de Cristo, ¿no? Del Señor, porque es Dios. El único. Anduvo un poco, ¿cierto? Claro, se hundió, pero caminó. ¿Qué otro hombre hizo eso? ¿Pero en qué hacemos referencia nosotros? Que se hundió. Tremenda fe. ¿Ya? Nosotros los cristianos no somos mejores que ellos, ni que los judíos, ni que todo hombre gentil. Miren, solo para que lo tengamos presente cuando leamos la Biblia y no la saquemos fuera de contexto. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Y el versículo 32. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 32. A propósito de, para que se vaya preparando, hoy tenemos Santa Cena. Santa Cena. Primera de Corintios capítulo 10 y el versículo 32. Versículo, por favor, les sugiero que lo subrayen. Yo no tengo problema que estén con su teléfono, pero yo les sugiero, yo aquí no mando, no, sugiero que tengan su Biblia de papel para que la puedan marcar. ¿Ya? Primera de Corintios capítulo 10, versículo 32. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y acá tenemos los tres tipos de personas que se mencionan en la Escritura. Judíos, gentiles y la iglesia. Por lo tanto, cuando tú leas la palabra, para que no la saques fuera de contexto, lo primero que tienes que preguntarte, ¿a quién está dirigido? ¿A quién se está dirigiendo? ¿Será judío? ¿Será gentil? ¿O será para la iglesia? Porque no podemos apropiarnos de las promesas que son para Israel porque somos la iglesia. Y ahí surgen los problemas. Pero ellos, ¿quiénes? Los judíos y los gentiles están bajo pecado, dice el versículo, ¿cierto? Versículo 9. Están bajo pecado. Pero nosotros los cristianos, no. Gracias por su euforia. Yo no sé, pero para mí significa mucho. Que la ira de Dios no esté sobre mí. Que no estamos bajo pecado. O sea, hermano, capítulo 1, capítulo 2, vuelvan a leerlo. Vean la condición del hombre. ¿Se acuerdan que decíamos que cada vez que veíamos cómo es el hombre, cada vez como que nos íbamos encogiendo un poquito más? Pero no, nosotros no estamos bajo pecado. Mira lo que hizo Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Romanos capítulo 5 y el versículo 12. Que no es nuestra condición.
No es nuestra condición hoy. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cuál fue ese hombre? Adán. Y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por cuánto? Todos pecaron. Todos los hombres son pecadores, a excepción de la iglesia, que no está bajo pecado. Pero seguimos pecando, obviamente, porque seguimos luchando con nuestra vieja naturaleza. Y si alguien me puede ayudar con Salmo capítulo 51, versículo 5. Salmo capítulo 51 y el versículo 5. Bien fuerte para que se escuche para quienes están conectados, si es que hay alguien que está conectado. Salmo capítulo 51 y el versículo 5. ¿Leo? Por favor. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. O sea, nacemos, heredamos el pecado original. ¿Sí? Y este es otro argumento que usa el pecador, la persona que no quiere ir a Cristo. Que dice, bueno, entonces usted dice que es mejor que yo. Que ustedes están diciendo porque son cristianos, ustedes son mejores que yo. ¿Se creen mejores que yo? No. No. Sigo siendo un pecador. Pero la diferencia tiene un nombre. Se llama Jesucristo. Porque gracias a Él y por Él, yo no estoy bajo pecado. Y la ira de Dios no está sobre mi vida. Y yo voy a vencer la muerte y yo voy a tener vida eterna y voy a estar por siempre con Él. Pero descansa en Él, en Cristo. No somos mejores que ellos. Esto está sumamente claro, ¿cierto? Y no puede ser más claro. Porque seguimos pecando, ¿no? Seguimos luchando. Y si no, esperen cuando lleguemos a Romanos capítulo 7. Y esta dualidad que acompaña al gran apóstol Pablo, que muchos admiramos, ¿cierto? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir acá, pararse y decir, imiten a mí? Porque yo imito a Cristo. ¿Quién se atreve? Yo no. Pero el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero en el capítulo 7 de Romanos dice, estoy lucho con el pecado, lo que debiera hacer, lo que quiero hacer, no lo hago porque esto que está en mí no me deja. Debe haber una lucha en el creyente. Debemos de luchar con el pecado. Por eso vuelvo a lo que dije anteriormente, vuelvo a lo que dije al principio. Usted necesita congregarse, necesita pasar tiempo en la Escritura, necesita pasar tiempo en oración. O si no, el enemigo lo va a vencer. Si usted se distrae, el enemigo lo va a atacar y lo va a destruir. Y si puede destruirlo a usted y a su familia, lo va a hacer. Ese es el trabajo de Satanás. Atacar a la iglesia. Y nosotros no porque seamos creyentes, no porque seamos hijos de Dios. Obviamente, Él no tiene potestad sobre nosotros, ¿cierto? Pero sí va a hacer lo posible, hasta lo imposible para destruirnos. Y sobre todo a la familia. Sobre todo a la familia. Por eso, hermanos, cuiden su familia. Matrimonios, cuiden sus matrimonios. Cuiden a sus hijos. Estórbenlo lo que más puedan. Porque hoy la sociedad y el mundo está apuntando a que yo creo que pronto el Señor debería de venir por la iglesia. La única diferencia es esta. Nosotros los cristianos no estamos bajo pecado como ellos. Seguimos pecando, ¿cierto? Caemos en pecado. No practicamos el pecado y no estamos bajo el pecado. ¿Ya? Es como decir cuando alguien está en una situación de aislamiento, ¿no? En la pandemia. ¿Qué pasaba cuando las personas tenían COVID? La aislaban y ponían un cartelito afuera, prohibido el ingreso, aislamiento total. Bueno, las personas que están bajo esa condición están así. Están así. Están condenadas en vida. Están muertos espiritualmente. Si mueren, su condición es la perdición eterna. Y es ahí donde la iglesia está durmiendo. No está velando. No está compartiendo el evangelio. Acompáñeme a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18.
Dice la palabra del Señor. Si le cuesta cómo encontrar el pasaje, tenemos a nuestro hermano Carlos que está publicando ahí el pasaje, ¿ya? Para que siga y no se pierda del mensaje. Versículo 16 de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora la pregunta fácil es, ¿cuál es? ¿Usted es un esclavo? Sí, sí. ¿Pero de quién? ¿De quién somos esclavos? Porque cuando aceptamos, Romanos capítulo 10 nos muestra la salvación efectiva, ¿cierto? Creer con el corazón, confesar con la boca, depositar nuestra fe en el Salvador, porque nos salva del infierno, nos salva de la perdición eterna. Pero no tan solo eso, sino que es nuestro Señor. Y si decimos, confesamos que nuestro Señor, pasamos a ser esclavos de quien nos compró por un precio, y ese precio es de sangre. Cristo vertió absolutamente toda su sangre en la cruz, y lo hizo por nosotros. ¿Para qué? Para que no estemos bajo pecado, para que tuviésemos la condición o la oportunidad de salvarnos. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais en tiempo pasado, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Éramos, tiempo pasado, éramos esclavos del pecado. Ahora somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, siervos de justicia y libertados del pecado, si la palabra del Señor. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y cuando pecamos de forma deliberada. Porque la carne le gusta el pecado. Y es ahí en donde tenemos nuestra lucha. De discernir. Bueno, sabemos lo bueno y lo malo, ¿no? Ya hemos estado viendo muchos conceptos, el tema de la conciencia. Bueno, nosotros tenemos el Espíritu Santo, que está en nosotros. Y tengo por seguro que cuando usted está con esa lucha de pecar o no pecar, el Espíritu Santo los va a amonestar. Los va a amonestar y los va a incomodar. ¿O no le ha pasado eso? ¿Sí? Cuando le dan un vuelto de más. Y ahí empieza una lucha, ¿no? Lo devuelvo, no lo devuelvo, lo devuelvo. Pero eso es una lucha. Porque la carne del pecado aún está en nosotros, pero no estamos bajo pecado, sino que hemos sido libertados. En Cristo somos libres del pecado. Amén. Amén. De su control y de sus consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte, pero no la muerte física, sino que la muerte espiritual, la segunda muerte, separados de Dios por la eternidad. Qué maravilloso. Ni la muerte tiene poder sobre mí, pero en Cristo descansa mi alma. Somos libres del pecado. Toda la raza humana, todos los hijos de Adán están bajo pecado. La única salida se llama Jesucristo. Toda la humanidad está bajo pecado. Y la ira de Dios se manifestará y se manifiesta sobre toda impiedad e injusticia del hombre. Pero nosotros no estamos bajo pecado. Ahí usted tiene que sonreír, porque es un gran beneficio. Pero no es porque seamos buenos, no es porque ganamos algo, no es porque vengan los domingos a la iglesia, no es porque sirva en la iglesia, no es porque esté parado acá, yo tengo un rol más importante, soy más importante, no. Sigo siendo un pecador y sigo luchando en esta tierra para ser conformado a la imagen de Cristo. Eso se llama santificación. Y la santificación es completa en el día que somos llamados santos, en el día que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Pero también está la santificación progresiva, la cual tiene que ser cada día. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted cuántas veces No, aquí no me respondan, por favor. Mejor no me respondan. ¿Cuántas veces se baña en la semana? Yo, por mi trabajo, tenía la buena costumbre de bañarme 2 veces al día. 2 veces al día. Necesitamos eso, ¿cierto? Es parte de nuestra vida. Bueno, necesitamos limpiarnos espiritualmente cada día también.
confesar nuestros pecados. Porque a veces cometemos pecados de comisión, que es sabiendo lo que estamos haciendo, y a veces por omisión. A veces por omisión también pecamos, porque nos acompaña esta vieja naturaleza, que no nos dejará hasta que partamos de esta tierra. De nuevo, Romanos capítulo 3, versículo 10. Y volvemos a la condición del hombre. ¿Qué pasa con el hombre impío, el hombre pecador, el hombre que no es un hijo de Dios? ¿No quiere aceptar esta situación? Miren lo que nos dice la palabra, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Una descripción perfecta ¿de quién? De un delincuente. ¿O no? No. Porque a veces pensamos eso, ¿no? No, es un delincuente, una persona mala. Pero yo no soy malo. No somos malos. Yo soy bueno. No. Dice la palabra del Señor que toda la humanidad está bajo pecado. Y si nosotros somos buenos, somos declarados santos, no es por nuestro mérito, sino porque Cristo nos dio la salvación. Amén. El hombre no quiere aceptar esta situación. ¿Recuerda usted cuando le predicaban una y otra vez? Y usted decía, ya, sí, algún día voy a ir a la iglesia. Algún día. Esta conclusión, todo el mundo considera al ser humano bueno. Y los malos están en la cárcel. Cree que la naturaleza humana es básicamente buena en sí mismo. O sea que el ser humano es un pan de Dios. Pero debido al ambiente de su casa, la sociedad, los factores externos, su infancia, su niñez, sus carencias de cariño cuando era niño, porque no le hicieron regalos en Navidad, el hombre hace el mal. Porque tuvo un trauma cuando niño. Muchos de nosotros que ya tenemos una edad más avanzada, debiera ser un hombre traumatizado porque tuve muchas carencias cuando niño, pero también beneficios. Pero no nos debemos excusar en eso. Porque tenemos la herramienta, sobre todo nosotros que somos creyentes, que somos hijos de Dios, tenemos las herramientas para poder cambiar. Y cuando viene a habitar el Espíritu Santo en nosotros, es el que genera el cambio que necesitamos. Ya no hay más odio. Si había algo que perdonar, lo perdonamos. Y déjenme decirles que la mejor solución para el conflicto entre personas, el mejor remedio para la depresión, es no pensar en nosotros mismos. El problema del hombre es que estamos demasiado enfocados en nosotros. Cuando dejemos de enfocarnos en nosotros mismos y veamos a los demás, la necesidad de los demás, y cuando nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra vida y todo nuestro ser esté enfocado solamente en Dios, hasta mis dolores se van a acabar de mi ciática. ¿Se da cuenta cuando nos enfocamos en nosotros, como que todo se vuelve una carga más pesada? Piense, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Yo le dije en una reunión de varones, ese es mi versículo favorito, porque eso debo de hacer. Perseverar, que mi pensamiento, porque acá está la lucha. ¿O no? Sí, acá está la lucha. Y debo llenar mi mente, mi corazón y mi vida de este libro maravilloso. Para que me mantenga bien direccionado. Porque de lo contrario, no me voy a dar ni cuenta cuando me voy a estar deslizando. Hermano, yo no soy una persona que quiera ocupar un cargo de liderazgo, de responsabilidad, en donde me quiera ver de una forma autoritaria. No lo pretendo. Y nunca lo pretenderé. He seguido o he visto malos modelos con respecto a eso. Pero sí es mi deber conducirlo a la palabra del Señor. Y usted debe enfrentarse a la palabra del Señor y hacer lo que es correcto o no. Yo descanso en eso.
Cada uno de repente a veces igual se preocupa, se agobia, ¿cierto? O se desanima cuando un hermano no viene. Son luchas que uno tiene que sobrellevar. Por eso debo de estar constantemente animándome y pasando tiempo en la Escritura, porque de lo contrario me desanimo. Cuando no veo a alguien, cuando uno de ustedes tiene algún problema, de verdad yo lo siento, de verdad, porque quiero a mi iglesia, la quiero, de verdad. Pero es mi deber predicarle y exhortarle acerca de la palabra y conducirlo acá, y confrontarlo, que usted se vea como en un espejo, así como yo también debo de mirarme cada día. Y hay mucho que debo de mejorar. Pero es la palabra la que genera un cambio, es la palabra la que lo puede ayudar, es la palabra es la palabra la que tiene el poder, como dice Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Es el evangelio el que tiene el poder para salvar. No hay algo, una magia, no, es Jesucristo. Y si usted no tiene esa seguridad de la salvación, no tiene la seguridad de que si se enfrenta a la muerte, cuestión que puede pasar hoy o mañana, déjeme decirle que la única solución es Jesucristo. Amén. Y si usted no le entrega su vida a Jesucristo, no hay solución. Puede ser un hombre multimillonario, un hombre que tiene todo resuelto en su vida, pero sin Cristo no tiene absolutamente nada. En una oportunidad, conversando con algunos hermanos, recuerdo que había un hermano que tenía una muy buena situación económica, muy buena. Y yo dije eso, y le molestó. Yo dije, un hombre puede tenerlo todo, resuelto todo económicamente, puede tener muchos recursos, pero si no tiene a Cristo, es un pobre, desventurado y no tiene nada. Se molestó. Pero qué gran verdad, ¿no? Pero al contrario, si usted tiene dificultades en su vida, a lo mejor no tiene todo resuelto en lo material, pero si tiene a Cristo, tiene todo, todo. Porque el mayor problema que usted va a enfrentar, ¿sabe cuál es? No es que tiene que pagar, no es que tiene que llegar a fin de mes, no es que tiene que pagar el dividendo, no es que tiene que pagar la cuota del auto, no es que tiene que pagar la universidad de sus hijos. ¿Cómo lo voy a hacer? Me preocupo. No es que tiene que vencer una enfermedad. No, ese no es el problema del hombre. El problema del hombre es cuando se vaya a enfrentar a la muerte, ¿qué pasará con él? Y ese problema usted lo tiene resuelto. ¿Sí? ¿Acaso cuando Augusto estuvo grave, acaso eso no fue lo que él tenía que mirar y alentarse? Claro que se desanimó, claro que su fe flaqueó, pero debía de mirar lo perfecto, las promesas del Señor. Y usted debe hacer exactamente lo mismo. La sociedad no tiene la culpa. El hombre peca porque peca deliberadamente. Y todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Vea lo que el Creador dice acerca de la bondad del hombre. Miren, como está escrito, no sé, a mí me llama la atención la condición del hombre del versículo 10 al 12. Miren, no hay. ¿Cuántas veces? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Ese es el hombre. Esos éramos nosotros antes de conocer al Señor. Esa es la condición del hombre. Entonces el hombre no necesita un castigo, no necesita pasar 10 años en la cárcel para rehabilitarse, porque lo más probable es que no se rehabilite, porque yo lo viví. Y creo yo, estando ahí, que la única oportunidad que tiene el hombre para rehabilitarse, pero no exteriormente, sino que desde adentro hacia afuera, es el Evangelio de Cristo. Lo único que puede cambiar a una persona es el Evangelio de Cristo. Versículos 10 y 12, dije, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Primero veamos la condición del hombre. Su condición en general, ¿cómo es? Es injusto. No hay justo, o sea, son injustos. ¿Y cómo se define la justicia? Romanos capítulo 2, versículo 13. Romanos capítulo 2, hay una hojita hacia atrás. Romanos capítulo 2 y el versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino ¿quiénes son? Los hacedores de la ley serán justificados. O sea, los que lleven a la práctica lo que dice la ley, lo que dice la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que hace el hombre? Viola la ley moral de Dios. O sea, los 10 mandamientos que no debemos, obviamente, entiéndanme bien, no es que debemos cumplir la ley, no es que debemos de cumplir los 10 mandamientos, no. Pero eso está escrito en el corazón del hombre.
aún siendo un hombre que no dice no conocer a Dios. Eso es lo que le habla a su conciencia, a su vida. No hay justo ni aún uno. Ese es el veredicto divino. Ese es el veredicto de parte de Dios. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien entienda. No se trata de una ignorancia. Se me fue la palabra. Catedrática, no sé, se vino esa palabra. No es de una ignorancia de leer un libro, de una sapiencia humana, no. No está hablando de esa ignorancia del hombre. Porque hay muchos hombres que tienen más cuadros de los que están acá, en sus paredes, y son ignorantes. Porque no conocen a Dios. Y bueno, voy a decir algo, pero mejor me arrepentí. No hay quien entienda, se trata de una ignorancia espiritual, o sea, una falta de justicia. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son... ¿Quién es el hombre natural? El hombre sin Dios, ¿cierto? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No puede, está incapacitado de entender. Y el versículo 15, en cambio usted, ¿qué dice? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, así como los judíos tenían la palabra de Dios y tenían una herramienta para tomar mejores decisiones como nación, hoy en día nosotros, la iglesia, tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y tenemos la palabra escrita, el consejo de Dios completo de principio a fin. O sea, mientras más tengamos, más se nos va a demandar. Y aún así, no velamos. Aún así, nos preocupa solamente lo nuestro. Aún así, seguimos siendo egoístas. No hay quien entienda. Es una ignorancia espiritual. Y la única forma de que las personas puedan sacar ese velo que tienen y que puedan entender es mostrándoles a Cristo. Mostrándoles el Evangelio. No hay quien busque a Dios. Tenemos religión. Estamos plagados de religión. ¿Sí o no? Estamos plagados de religión e iglesias para todos los gustos. Y tal vez muchos van a transitar por acá, van a venir y se van a ir, no sé. Pero Dios permita, y en mi oración, que nunca este hombre trance los principios de este santo libro, por congraciarme con las personas, o para que esta iglesia esté llena. Ese no es mi deber. Mi responsabilidad es predicar la palabra del Señor, hablar de la... Miren, escuchaba en la semana un predicador antiquísimo, pero muy bueno. Y él decía, y me llenó de gozo, me decía, la característica de una buena iglesia, ¿cuál es? Dijo, busca una iglesia donde se hable del Evangelio y donde enseñen romanos. Y de verdad que me animó, porque no creo que estemos tan mal. Y lo otro, que no hay hoy, que no se hace hoy en día en las iglesias, no se habla del pecado, porque usted se puede ofender. Porque nos podemos ofender. ¿Me estará hablando a mí? No. Dios me libre de no ser intencional. La única forma que soy intencional es cuando le predico el Evangelio. Cuando le digo que necesita a Cristo. Con aquellos que no tienen a Cristo. Pero no soy intencional en publicar problemas tal vez que usted esté viendo y ventilarlos de acá desde el púlpito, porque esa es una responsabilidad tremenda y una falta de madurez. Pero sí seré siempre intencional cuando tenga que hablarles de Cristo o compartir el Evangelio con quienes lo necesitan.
porque eso tenemos que hacerlo, aunque moleste. Muchas veces cuando predicamos el Evangelio en la calle, había gente que se oponía, nos apagó el parlante, llamó a carabineros, nos garabatos, de todo. Y es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que molesta hoy en día, inclusive en la iglesia. Estoy buscando una iglesia que se acomode a lo que yo quiero. ¿Se da cuenta el problema, no? O sea, ahora ya la iglesia debe de complacer la necesidad del ser humano. O sea, Dios está para complacerlo a usted. Dios está para complacernos a nosotros. Dios está para llenar nuestras necesidades. Una iglesia a la medida del hombre. Allá tiene una con música un poco más movida, acá alguna otra distinta música, mensajes motivacionales, decretos, dinero, prosperidad. Somos una iglesia pequeña, pero con mucho orgullo lo digo, sana en doctrina. Y de esa hay poca. Y ahí usted diga amén, hermano, porque de verdad que es así. De verdad que es así. Siéntase orgulloso de su iglesia. Y no porque yo esté acá parado adelante, porque no hay mérito en mí. Porque Dios, si usted es cierto, los que hemos seguido con este proceso de la iglesia, que somos testigos que el único que nos ha conducido hasta este punto es el Señor. ¿O no se acuerdan cuando en la primera reunión la cara de asustado que tenían? Sí. Tenemos religión por todos lados, hasta por la nariz. Algunos quieren cambiar el mundo con la política, a propósito de las elecciones. Dicen que si tal vez el pastor se postula presidente, va a cambiar el país. Vamos a llenar el país, vamos a ganar el país para Cristo. La política no cambia a nadie. Y si un pastor, un líder religioso quiere apuntar a la política, está sumamente equivocado. Ese no es el rol del pastor. Ese no es el rol del cristiano. O sea, lo único que debo de proclamar es el Evangelio de Cristo y nada más. César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. ¿Tiene que ir a votar? Sí, tiene que cumplir su responsabilidad. Y votará Eso no se escucha ya, ¿cierto? No voy a decir nada. No voy a decir nada. Dije conciencia. Usted debe de votar a conciencia. De hecho, es más, cuando ya tengamos nuestra personalidad jurídica, usted tendrá que firmar un libro que lo declarará miembro activo de la iglesia con beneficios y también con responsabilidades. Y hay una cláusula, un artículo que dice que el pastor no debe pertenecer a ningún partido político. No debe. ¿Ya? Señor, quedo callado. Conciencia. Señor, el Espíritu Santo mora en usted. Usted debe votar siempre en conciencia de querer agradar a su Dios. Tenemos religión por todos lados. Algunos quieren cambiar el mundo con la política. Algunos otros dicen que hay avivamiento. ¿Cierto? Hay avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Que tengamos la iglesia llena y tengamos que hacer 3 cultos. ¿Eso es avivamiento? ¿Cuál es el avivamiento? ¿Qué ejemplo tenemos de avivamiento en la Escritura? ¿Cuándo se proclamó el Evangelio? Eso es un avivamiento en la iglesia. Cuando hay arrepentimiento. Cuando, no sé si fue Martin Lloyd Jones, en una predicación muy famosa. Pecadores en manos de un Dios airado. Le predicó a la iglesia terminó de rodillas abrazando los postes de la iglesia. Jonathan Edwards, gracias hermano. Búsquela si quieres. Le predicó a la iglesia y le habló del evangelio de su pecado y la iglesia terminó llorando, gritando, nos vamos al infierno, nos vamos al infierno. Ese es un avivamiento, cuando la iglesia reconoce que hay pecado y se arrepiente. ¿Amén? Amén. Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Y es una particularidad del hombre, ¿no? Cuando Adán pecó, ¿qué hizo? Se escondió. Se escondió. ¿Y qué hizo Dios? Adán pecó, ¿cierto? Y dijo, hoy pequé, ya, Señor, ¿dónde estás, Señor? Voy a buscarte. ¿Hizo eso? ¿Qué hace el hombre? Oh, soy pecador. Voy a buscar a Dios. No, el hombre huye de Dios. Es Dios quien busca al hombre. Desde el comienzo, fue Dios el que dijo, Adán, ¿qué hiciste? Su condición en detalle.
No hay nadie bueno, ni siquiera un niño cuando nace. No hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. Todo lo que intentemos hacer como bueno no alcanza. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Maestro bueno, no me llames bueno porque hay uno solo que es bueno y ese es Dios. Le predicó con la ley. Porque él se consideraba bueno. Bueno, y como el Señor conocía su corazón, le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Te vas a ganar el cielo. ¿Y qué hizo? Permiso. Se retiró triste. Dios conoce tu corazón y conoce el mío también. Y sabe las áreas en las que tenemos que cambiar y luchar. Y también conoce el corazón del hombre. Por eso el hombre evita el buscar a Dios. Y en segundo lugar vemos el comportamiento del hombre. Romanos, volvemos a Romanos. Ya estamos terminando. Versículo 13. No se sienta mal con esto, hermanos, sino que al contrario, siéntase bien y alégrese porque usted ya no está bajo esta condición. Primero dije la condición del hombre, ¿cierto? No hay justo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, ¿cierto? Versículo 13. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El comportamiento del pecador. ¿Acaso no describe al hombre sin Dios? Claro. Vean todos los versículos. ¿Qué se trata? ¿De qué habla? De la boca del pecador. De la boca del pecador. Su hablar, su garganta, su lengua, sus labios, su boca. ¿Sí? Sepulcro abierto, veneno de áspides, llena de maldición y amargura. Si quieres saber lo que hay en el corazón de alguien, escuche. Aprende a escuchar. Eso hay que aprender. Aprender más a escuchar que a hablar. Si quieres saber lo que hay en el corazón de alguien, de algún cristiano o de alguna persona que no conoce al Señor, fíjese en lo que sale de su boca. Sus chistes, los temas de conversación, sus palabras, todo. Y lo que sale de la boca del hombre es lo que hay en el corazón. Y eso el cristiano no está exento. No estamos exentos. Por eso nuestras conversaciones deben ser de bendición para los dos, para los demás. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor, ¿no? Por lo que sale de la boca de algunos creyentes no se podía distinguir entre que si son creyentes o son impíos. O si son personas, o si en alguna oportunidad usted, por esas casualidades de la vida, usted está en un bar, si usted es creyente se va a distinguir en ese lugar. Va a brillar con luz propia, porque se va a incomodar, ¿cierto? Pero si pasa camuflado, estamos mal. O cuando está golpeando algo y se golpea un dedo, escuche lo que dice cuando se golpea un dedo. y lo que está en el corazón, brota recorcholis. ¿Y nosotros, acaso no somos así? Como lo que grafica acá habla del hombre impío, a veces también en la iglesia nos comportamos a veces de esa forma. Otra vez, ¿cómo somos nosotros? ¿Usted quiere estar en paz con Dios? ¿Quiere estar en paz con su hermano? Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Habla de los impíos. Pero ¿cuántos problemas en la iglesia? ¿Cuántos conflictos en iglesias hay? Iglesias divididas por orgullo de los hombres, porque no somos capaces de pedir perdón, de solucionar los conflictos, y la iglesia se divide. ¿Acaso no somos igual que el comportamiento de los impíos? El problema primordial es el corazón del pecador. El problema principal es que produce todo lo demás, ¿cuál es? Y aún en el creyente, ¿cuál es el problema principal? Que no temen a Dios. No hay temor de Dios. Con sus labios profesan conocer a Dios. Aún quienes cometen delitos se encomiendan a Dios para cometer delitos. O sea, no hay una conciencia de quién es Dios. No hay temor de Dios. Y aún en el creyente tampoco hay temor de Dios. Porque si tuviéramos esa reverencia que debiésemos de tener frente a nuestro gran Dios, si entendiéramos quién es Dios, nuestras vidas cambiarían. ¿Cierto? Gracias. Este es el problema también con los que dicen ser cristianos. No temen a Dios. No hay temor de Dios hoy en la iglesia. Por eso hoy en la iglesia se hace cualquier tontera. Cualquier cosa está permitida.
Cualquier música está permitida. Cualquier tipo de predicación está permitida. Pecador, bueno, es una víctima. No se confronta al pecado. ¿Hay formas de confrontarlo, solucionarlo? Sí. ¿De forma bíblica y buscar la restauración? Claro que sí. Pero no permitirlo así a destajo. El hombre no teme el juicio, no teme las consecuencias de sus acciones, no teme al Creador. No teme al Creador. Y esta es la razón por la maldad en el hombre hoy en día. Por eso la sociedad está así hoy en día, matando a diestra y siniestra. Porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. El hombre no tiene temor de Dios. Y aún la iglesia tampoco tiene reverencia y temor de Dios. No lo temen y por esto le provocan a ira con sus pensamientos, palabras y comportamientos. Atesoran para sí mismos ira para el día de la ira, dice la palabra del Señor. El justo juicio de Dios. Y también, ojo, el justo tribunal de Cristo, por el cual cada uno de nosotros también será enfrentado. Y muchos serán avergonzados delante del Señor. ¿A usted ha pasado alguna vergüenza grande en su vida? Multiplíquelo eso por millones y millones. Imagínese estar frente a Cristo, frente a su Señor, frente a quien usted le debe todo, y retirarse avergonzado, porque no cumplió. El pecador no está en una buena situación y no quiere aceptarlo. ¿Cuál es el plan de Dios? Y esa es la tarea de la iglesia. Dios mandó a su Espíritu al mundo para convencerles a los hombres ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Pero dice la palabra que los hombres, la luz vino a este mundo y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y para este fin mandó a su Espíritu al mundo y también para este fin nos dio la ley. Esta moralidad que está en el corazón del hombre, para mostrar el pecado que hay en ellos. Nuestra parte en el plan de Dios, proveerle del Espíritu Santo a las municiones para llevar a cabo su tarea entre los pecadores. La iglesia tiene una tarea. Nosotros tenemos un deber, una tarea que nos llama, que es compartir el Evangelio. Cuando predicamos la ley, cuando predicamos el Evangelio, introducimos lo que el Espíritu usará. ¿Para qué? Para convencerle al pecador de sus propios pecados. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos, ¿cierto? Por medio de la ley, por medio de la palabra. Enseñarle al pecador acerca de la norma de la justicia de Dios. Toda boca se cierra, dice, porque todos sabemos que hemos violado la ley moral. Cuando predicamos a través de la ley, toda boca se cierra y queda bajo juicio. Y mostrar al pecador el justo juicio por venir, que él queda bajo el juicio de Dios. Habrá un día, el gran juicio del trono blanco, en donde cada hombre tendrá que pagar o tendrá que dar cuenta por sus obras. Nada quedará impune. La ley prepara al pecador para lo que viene, le convence de situación grave y lo prepara para la solución que se llama Jesucristo. Terminando, versículo 23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 24 que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. El gran problema del hombre, todos pecaron, todos son pecados, no hay ni a un justo que sea llamado bueno, ¿cierto? Y están destituidos de la gloria de Dios, están condenados a la muerte eterna, pero en su gran amor, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, un don no merecido, no por lo que tú hiciste, sino que dice mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, todo, absolutamente todo, descansa en nosotros. Miren lo que dijo Charles Spurgeon. ¿Han escuchado hablar de él? Dijo, yo no creo que ningún hombre puede predicar el Evangelio si no predica la ley. La ley es la aguja y no puede meter el hilo de seda del Evangelio en el corazón del hombre si no manda primero la aguja de la ley para abrirle el camino. ¿Ha mentido alguna vez? ¿Ha robado alguna vez? ¿Ha cometido adulterio? ¿Ha deshonrado a sus padres? La ley de Dios, como un instrumento, como una herramienta para mostrarle al hombre su condición. ¿Quiere la justicia de Dios para salvación? Hay una cosa que tiene que entender y aceptar primero, como cristiano. ¿Quiere que los hombres lleguen a ese conocimiento? ¿Usted quiere que muchos se salven? Abra su boca y comparta el Evangelio. Y muéstreles a través de la ley
indíquele su pecado. ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para nosotros mismos? ¿Para nuestro beneficio? ¿Para nuestro provecho? ¿Vivimos para la eternidad? Debemos de vivir para la eternidad. Y si no vivimos para la eternidad, entonces ¿para qué? ¿Para qué vivimos? Amén. Amén.